para compartir. Doctora. Dígame. Bueno, es una pregunta. Lo que pasa es que yo olvidé, o sea, había entendido que la evidencia había que enviársela aparte. Entonces, no sé si podría enviarle otro documento de la tarea con la evidencia o... No, porque la tarea ya está subida. Si ya subió la tarea, envíe la evidencia por correo, ¿sí? Se la envió por correo. Ok. Sí. Gracias, doctora. Ya. Bueno, estimados estudiantes, buenas tardes, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a visualizar o vamos a aprender un poco sobre los protocolos de investigación, ¿verdad? Cabe señalar que los protocolos de investigación son muy diferentes dependiendo de cada institución. Por decir, imaginémonos que de las 25 personas que nosotros estamos conectados, ¿verdad? Todos representamos una institución, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros representemos una institución no quiere decir que nosotros tengamos el mismo protocolo, ¿verdad? Sino que podríamos tener diferente. Antes de que los compañeros expongan, ¿verdad? En este caso, William Andrés, Pincay Bravo Yarder, María Isabel Ruiz, José Daniel, yo voy a hacerle una pregunta. Veamos cómo estamos. A ver. Ustedes son el 5. Ala Babero John. John. Ya, John, solamente te voy a preguntar, para usted, ¿qué es un protocolo? No mezcle la investigación, solamente la palabra protocolo. ¿Qué es un protocolo? ¿Me escucha, doctora? Sí, a ver, hable, que le escucho. Un protocolo diría que es un conjunto de reglas o sea, que siguen lo que son las relaciones sociales que están establecidas. No, doctora. Gracias. No te voy a decir si estás bien o no, ¿verdad? Es que me preguntó qué es protocolo. Mesa García. Es que si no, no puedo preguntar. Si te digo está bien o no está bien, entonces ya estoy como induciendo otra respuesta. ¿Ya? Gracias, John. Mesa García. Sí, doctora. ¿Qué es un protocolo para usted o qué entiende por protocolo? Son como como el compañero mencionaba, es un conjunto de acciones que se tiene que realizar como para llegar a un objetivo, o en sí, no a un objetivo, sino que como estas acciones están establecidas para realizar algo en concreto. Algo en concreto. Sí. Ya, a ver, veamos. Morales Ana María. Sí, doctora. Yo considero que el protocolo, que es para lo mismo, Sí. considero que es un conjunto de pautas o normas a seguir y que se establecen así para llevar un orden para llevar orden en el proceso que se quiere realizar. Ya. Usted es García, ¿verdad? No, Morales Ana María. Morales, sí. Ya. A ver, veamos. Gracias. Mendoza Pavón Carol. Sí, doctora. Ya, Carol. Ya hemos escuchado 3 conceptualizaciones de protocolos, ¿verdad? ¿Quiénes cumplen estos protocolos? Bueno, dependiendo del grupo en el que se lo ponga, por ejemplo, hablándolo de manera general, cuando hay alguna ceremonia o algo, ya sean por exposiciones o cualquier cosa así, el grupo, esa persona, o bueno, los organizadores de esa ceremonia organizan un protocolo como para que las personas, o sea, como para que el evento tenga un orden específico, para que las personas ingresen y se sienten de tal manera. Entonces, depende del grupo al que se vaya a dar. Ya, gracias, Carol. ¿Verdad?
Lo que acaban de decir los tres compañeros sobre la conceptualización de protocolo y lo que acaba de decir Carol, ¿verdad? Eso es un protocolo y que cuando nosotros hablamos de orden, como ella expuso, ¿verdad? Cuando ustedes se van a graduar, va a haber un orden, que ese es el protocolo, que primero va a ser el himno nacional, luego va a ser la bienvenida que da el señor rector o el señor decano, dependiendo de quién está. Y después dice, bueno, tercero, entrega de títulos, que nombran a la promoción, ¿verdad? Y luego al final está palabras de agradecimiento, que en este caso la da el decano o la coordinadora de la carrera. Y muchas veces se sabe poner el himno a manta para cerrar, ¿verdad? Pero es un orden que ya está establecido. Ya. Y también, ¿verdad? Puede ser que un protocolo, ¿verdad? Ideal, por decir, ¿cuál sería el protocolo de nosotros como usuarios cuando entramos a una institución? ¿Cuál sería? A ver, Elizabeth. Elizabeth Mesa. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, ¿cuál sería el protocolo, lo primero que hacemos nosotros cuando vamos a una institución? A cualquier institución. Sí, a cualquiera. O en este caso, la institución de salud. No, a cualquier institución. Porque la institución de salud no es algo aparte. Yeah. ¿Qué es lo que hacemos primero? Yo creo que primero sacamos una cita para poder ir. Claro, primero se sacamos una cita y después que ya llegamos a la institución, ¿qué es lo primordial? El saludo, Eso. ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es saludar. Imaginémonos que nosotros estamos en el aula virtual, ¿verdad? Y cuando yo ya aparezco, yo no es que les digo, a ver, vamos a ver el proyecto de investigación, cuyo tema es protocolo de investigación. Yo primero les digo, buenas tardes, ¿sí o no? Porque es una norma que tenemos que hacer. Cuando nosotros llegamos a una institución, lo primero que tenemos que hacer es saludar, ¿verdad? Si ustedes estuvieran en el aula de clase, si ya yo entraba y ustedes estaban sentados, yo tenía que decir buenas tardes chicos, buenas tardes chicas, o buenas tardes doctores, buenas tardes doctora. Entonces, ese es un protocolo, porque yo no voy a entrar ahí a lo mudo. Allá, bueno, vamos a ver, el proyecto de investigación es el quinto grupo que va a exponer el protocolo de la investigación. No, entonces se siguen normas, ¿verdad? Y lógicamente que esas normas dependen del país, bueno, el saludo es para todo el mundo, ¿verdad? Es universal. Pero sin embargo, el protocolo de nosotros es simplemente decir buenas tardes, ¿no? ¿Y qué hacen los asiáticos? Ellos vienen y agachan la cabeza. Ese es un protocolo de ellos de saludos. Y los que se saludan, por ejemplo, en Francia se dan 2 y 3 besos de saludos, ¿no? Dice que el primer beso que dan en la mejilla es un saludo de un conocido. Y si dan 2 besos, ¿verdad? Son amigos. Y si dan 3 besos, que dan uno en la mejilla y luego en los labios, ya es porque hay una relación muy íntima. Entonces, ese es su protocolo de saludos, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos qué es protocolo. Tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos a 4. Vamos a empezar con María Isabel Ruiz. Ok. Pase la diapositiva, doctor. Bueno, nosotros somos el grupo que le vamos a hablar sobre lo que es protocolos de investigación. Bueno, primeramente, ¿qué es un protocolo de investigación? Este es un proceso de la investigación científica que se refiere a un conjunto de acciones que se debe realizar para un desarrollo que llegue a un feliz término, independientemente del tipo de investigación que se lleva a cabo y el problema científico que se pretenda solucionar. En el primer paso, para la realización de ese trabajo médico-científico, antes de realizar cualquier trabajo de investigación, se debe desarrollar un protocolo, también denominado proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo describir de una manera adecuada procesos de investigación que se tiene pensado ejecutar
describiendo de una manera sistémica los elementos a desarrollar para generar un texto académico o científico. El protocolo de investigación tiene 3 funciones, que es el comunicar y dar a conocer los planes de investigación de su autor. También tenemos lo que es instituir un plan de acción para el desarrollo de la investigación, el cual detalla paso por paso. Y por último tenemos lo que es establecer un compromiso entre el investigador, sus asesores y la institución para la cual se llevará a cabo este trabajo. María Se Isabel, dice que, dígame. ¿usted puede hablar algo del tema de investigación que tiene? Sí, Puedes decir o- el tema y vas diciendo que cuando nosotros o cumplimos sea, los pasos. ya, el primer paso que nosotros cumplimos fue el ejecutar el tema, que fue dado por medio de video, y cada uno tiene su evidencia. ¿Ya? Pero cada compañero, en este caso, por ejemplo, nosotros somos 4, entonces cada uno quiso un tema sacado del Ministerio de Salud, entonces seleccionó un tema, vimos por qué queríamos ese tema, para qué y por qué queríamos ese tema, y claro, la opinión personal de cada uno. Y luego lo socializamos con usted. Ya, y después, en la última tarea que nos envió, ya vamos comenzando a formular. En este caso, ya tenemos lo que es el tema, y ya hicimos lo que es el problema. Que eso, bueno, el problema ya más adelante lo voy a explicar en lo que es el protocolo. En este caso nosotros no lo hicimos detalladamente porque el problema de la investigación es a veces 3 hojas, a veces una, depende del tipo de trabajo que se quiera hacer. Y después también teníamos los objetivos generales y específicos que también vamos a hablar en esta exposición. Y también tenemos la lista de bibliografías revisadas, que también es un protocolo de la investigación que se hace, serían las referencias bibliográficas. Y también, si no me equivoco, lo que eran las variables. Y alcance de investigación también. Sí, ¿verdad? Esto que usted acaba de decir es lo que hemos visto a lo largo de hacer nuestra tarea. Primero la tarea 1, ¿verdad? Y luego, ahora que es la tarea 2, ¿verdad? Porque se dictaron normas. ¿Cómo es que tienen que hacer? Se les hizo una matriz para que cada uno de ustedes exponga su problemática, ¿verdad? Y luego poner el qué y para qué. Ya ustedes analizaban y ya veían qué tema, ¿verdad? Era factible realizarlo. Porque a lo mejor todos los temas se podrían realizar, pero en este momento que estamos cruzando la pandemia, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar de esta manera virtual, entonces había que hacerlo de esa manera, ¿sí? Y ya vemos que aquí nosotros hemos cumplido todo. Cuando dice Isabel, dice comunicar y dar a conocer los planes de investigación, ¿verdad? Para eso se reunieron ustedes, para eso buscaron los temas posibles, ¿verdad? Luego dice, instituir un plan de acción para el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Cada uno tiene que revisar literatura dependiendo de la temática, porque yo no puedo decir que de los 4, ¿verdad? Solo María Isabel va a consultar las 15 bibliografías, sino que tiene que consultar Carreño, tiene que consultar Merchant, tiene que consultar Incay, todos tienen, ¿ya? Entonces por eso se les nombra un coordinador del equipo, ¿verdad? Porque el coordinador es el que va a estar al frente. El coordinador no quiere decir mandar. El coordinador quiere decir que todos debemos trabajar en equipo. Luego, ¿verdad? Tenemos el compromiso. ¿Qué hace? Establecer un compromiso entre el investigador y sus asesores. ¿Qué quiere decir en este caso, verdad? Que todos estén de acuerdo. La líder del equipo es usted, María Isabel, ¿no? Sí, sí, yo. Ya, entonces, establecer un compromiso entre el investigador. En este caso, María Isabel, ¿verdad? Vendría a ser el investigador
Y los asesores vendrían a ser, ¿verdad? Carreño, Merchán y Pincay. Pero es un trabajo, es un compromiso. No es que María Isabel está diciendo, a ver, ustedes solamente tienen que hacer las cosas porque yo soy la líder, sino que es un trabajo en conjunto. Y en este caso, la institución para la cual se llevará a cabo el trabajo, imaginémonos que en vez de la asignatura proyecto de investigación no sea una asignatura, sino que sea una institución, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos y vemos qué es lo que tenemos que agregar o qué es lo que tenemos que quitar o qué es lo que tenemos que transformar. Y eso también lo hacemos en conjunto, no es que yo coja el trabajo de este equipo y comience a rayar y decir, esto no vale, esto no vale, esto no vale. No, ese no es nuestro papel, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es que en el trabajo que ustedes me envían, les digo, les voy a poner observaciones. Y de pronto, si ustedes no entienden las observaciones, vamos a hacer una tutoría. Y entonces, imaginémonos que yo le quite algo a María Isabel del trabajo que tiene. Entonces, todo el equipo no está de acuerdo en eso. Entonces, ustedes no es porque digan, ay, porque la doctora me corrigió y me tachó, ya eso se quedó. No, ustedes tienen que aprender a defender su trabajo. Si ustedes creen que yo me he equivocado porque de pronto yo lo estoy viendo desde otro punto de vista, ustedes deben de decirme a mí, ¿sí? Deben de decirme a mí, no quedarse, no. Yo no soy de esas personas que ya porque un estudiante me dice algo, yo enseguida ya lo voy a tener, dice, a la mira. No. Aquí yo siempre digo que todo es un proceso de aprendizaje. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, mija. Bueno, antes de ir a esa diapositiva, dice que el protocolo debe extender las 20 páginas de tamaño carta, espacio simple y aproximadamente 62 caracteres por línea. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son, doctora, sígala así, por favor, la siguiente. Eso, ya, gracias. Bueno, ahora voy a hablar sobre lo que son esquemas. Los esquemas pueden tener sus variables de acuerdo a la opinión de cada investigador. No obstante, pues la comunidad científica ha convenido que toda propuesta debe contener como mínimo estos que podemos ver aquí en la diapositiva, que todos estos los vamos a hablar detalladamente en nuestra exposición. Prácticamente estos son los pasos para realizar un proyecto de investigación de manera adecuada. Ya. Bueno. Ahora vamos a lo que es el título de investigación. Bueno, un buen título debe ser corto, preciso y conciso. Le debe dejar claro al lector los objetivos y las variables centrales del estudio. Estas pues se constituyen con palabras claves para su clasificación del proyecto. Y si es posible y no lo prolonga, pues en los títulos se podría anticipar el diseño. O sea, aquí lo que nos trata de decir es que el título tiene que ser específico y que deje claro su objetivo. ¿Cuáles serían las variables centrales? Yo creo que, por ejemplo, mi tema de mi investigación es los factores desencadenados a partir de la cuarentena provocada por el COVID-19. Yo creo que podría, aquí, en los estudiantes de medicina de Luliam, yo creo que nuestra variable central del estudio sería los factores desencadenantes. ¿De verdad? Porque eso nos estamos basando, eso es nuestro centro prácticamente. Cuando nosotros hablamos de las variables centrales, prácticamente nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a la variable dependiente e independiente. Porque si nuestro estudio tiene esas dos variables, quiere decir que nosotros sí podríamos seguir continuando, ¿verdad?, con la operacionalización de variables. Siempre nosotros tenemos que identificar que en nuestro tema tenga la causa y tenga el efecto. Siga, María Isabel. Ya. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el resumen de la investigación. Bueno, aquí el resumen debe dar una idea clara al lector sobre cuál es la pregunta central de la investigación, que pretende responder y dar su justificación. Debe explicar la hipótesis y los objetivos de la investigación. Asimismo, el resumen debe contener un breve contenido de los métodos y procedimientos
contenidos o sea, en cada capítulo de la investigación que se haga. Ya le pregunto, María Isabel, Ujú. ¿en resumen será que nosotros tendríamos que poner los resultados? No, porque los resultados, eso es otro protocolo, o sea, eso va al final. Sí, No ¿verdad? tiene nada que ver. Es como que los deja con la intriga. Para mí, el resumen es eso. Claro, porque si yo ya pongo los resultados que he encontrado en el resumen, entonces ya como que el lector pierde el Sí, interés y ya no va a leer todo el artículo, ¿sí? Entonces lo importante es, como dice, o sea, responder a una pregunta y redactar un poco la metodología que se ha aplicado, ¿sí? Entonces, está muy bien su respuesta. ya. Siguiente. Gracias, María Bueno, Isabel. ok. Carreño Lima, José Daniel. Ahí estoy. En cuanto al planteamiento del problema, se constituye en la justificación científica del estudio, ¿me entiendes? Es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimiento que brinde un aporte al conocimiento existente. Requiere escribirse de manera tal como que además de brindar los referentes empíricos que describen la situación, quede muy claro y explicado. Disculpe que tengo alergia. Explicado. Que quede muy claro y explícito los vacíos de conocimiento existentes sobre el problema y o la controversia existente y la evidencia no conclusiva. En este punto, donde el investigador delimita el objetivo del estudio y da a conocer sus interrogantes a las grandes preguntas que se orientan a la investigación, una secuencia lógica para su elaboración sería magnitud, frecuencia y distribución. Otra sería las causas probables del problema, las soluciones posibles y preguntas y respuestas, que podrían ser, por ejemplo, no sé, qué sigue siendo un interrogante, por ejemplo, o por qué no se ha logrado, por qué no se ha logrado a conocer o determinar, verificar o probar, etc. A ver, José Manuel, Daniel. José Daniel, usted me ha leído la lámina, pero yo no quiero que me lea la lámina, sino más bien que me explique con sus propias palabras y poniendo como ejemplo el tema del trabajo que ustedes tienen. ¿Ya? Sí, escucho. Sí. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, a ver, ya, en las magnitudes, frecuencia de distribución, ahí entrarían como las áreas geográficas afectadas. Entonces, si estamos basando nuestro proyecto en los estudiantes de medicina, nos estamos basando entonces como en el área sería los estudiantes, o bueno, el área sería muy difusa, ¿no? Porque los estudiantes son de distintas áreas, pero bueno, básicamente serían como que los estudiantes que estudian medicina en la Universidad de Olivar, ¿me entiendes? ¿Y cuál es el tema, José Daniel, de ustedes? A ver. Los factores emocionales desencadenados a partir de la cuarentena por el COVID-19. Ya. En los estudiantes, ya. En Vamos. los estudiantes de medicina de Olivar, exactamente. Ya. Vamos viendo por parte. Dices tú Ya. que se constituye la justificación científica del estudio, es decir, lo que fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos, ¿verdad? De un aporte al conocimiento que ya existe. Ya, entonces también tenemos en este cuadro, ¿verdad? Que el investigador debe delimitar el objeto y el estudio ya está delimitado, ¿verdad? Que son los estudiantes de medicina. Sí. Ya, sea de sexto curso o si son todos los estudiantes, ¿no? Eso faltaría de definir. Y dar a conocer las interrogantes a las grandes preguntas que orientan a la investigación. Cuando habla usted de la magnitud, frecuencia y distribución, ¿a qué se refiere?
ahí serían como que las áreas geográficas afectadas y los grupos de población que están afectados en el problema, ¿me entiendes? Y las consideraciones étnicas y de género también. ¿Estás seguro? Sí. Mira, que hablamos magnitud, frecuencia y distribución. Ajá. ¿Qué entiendes por magnitud? Bueno, esto sería el tamaño de, o lo que abarque nuestra investigación. La cantidad de personas que estén involucradas en el proyecto de investigación. La cantidad de personas. Ajá. Ya, bueno, en la magnitud puede ser la cantidad de personas, ¿verdad? Que es medible en este espacio físico, que en este caso queremos decir en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Sean los estudiantes de sexto curso. ¿Y la frecuencia? Sería la cantidad de veces o Todo relacionado con tu tema, sí, por favor. Ah, ya, está bien. Entonces sería la frecuencia, los factores que se repiten a cada persona, ya sea depresión o entre otros, ¿no? En la población que estemos de muestra. O sea, ¿cuántas veces? Supongamos que yo diga, yo sea una estudiante, ¿verdad? Y ustedes me hacen la entrevista y yo puedo decir, ay, los factores, dentro de los factores yo tengo que lloro, ¿ya? Ah, ya. Entonces yo digo, bueno, entonces ahí dice, ¿cuántas veces llora a la semana? Yo le puedo decir, uy, yo lloro todos los días 3 veces, por decir, ¿sí? Y cuando hablamos de... Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, sino como que sería la frecuencia, no solo no de la persona, sino en total, ¿me entiendes? Es como que cuántas veces se repite ese factor en la población de muestra. No Sí, pero, solo en usted, que cuántas veces llora. sí, pero eso cuando ya tenemos los cuadros, cuando ya elaboramos los cuadros. Ah, ya. Pero ahorita estamos hablando unipersonal, la Y distribución. usted, sí. La distribución sería como que en las áreas geográficas que está afectada, ¿me entiendes? Es la población o donde habite el encuestado. En su caso sería Montecristi, ¿no? Donde vive usted. Bueno, Y también tiene que ver, también ahí se entra como que serían las etnias y el género también del sí, encuestado. también se podría decir eso, ¿sí? Porque cuando hablamos de distribución, ¿verdad? Es como que nosotros entregamos algo, ¿no? Y únicamente que como estamos haciendo un trabajo de investigación, podríamos decir que vemos, por decir, de los sexto años de sexto semestre A, B y C de la Escuela de Medicina, ¿verdad? Tantos viven en Manta, tantos viven en ciertos cantones, y luego para hacer una comparación podríamos decir que los chicos y las chicas de Manta, ¿verdad? Están como que tienen mucho más efectos emocionales que los que viven en las provincias, por decir, si me ocurre, ¿ya? Cuando hablamos de las causas probables del problema, Sería, ¿cuál es el conocimiento actual sobre el problema y sus causas? ¿No entiendes? Sería como que el COVID, la cuarentena provocada por el COVID-19, ¿no? Y eso, las evidencias conclusivas, serían como que en sí las causas del problema sería la cuarentena provocada por la enfermedad. sí, más claro, porque lógicamente que la cuarentena es la que tiene un efecto, ¿verdad? Sí, eso. La cuarentena sería la El causa aislamiento. y los efectos vendrían a ser el estrés, qué sé yo, el llanto, Sí. el aislamiento, ¿ya? Y supongamos que nosotros abarquemos más allá las posibles soluciones. ¿Qué va a proponer usted? Imaginémonos que sí vamos a ejecutar el proyecto y que tenemos que aplicar la solución porque esta es una investigación-acción. Ya. Sí. ¿Qué podría hacer usted? Bueno, aún no hemos llegado a ese punto de avance del proyecto, pero he estado pensando y sería más o menos, prácticamente sería como que conversar o dialogar con los familiares dentro de la casa o también dar pequeñas caminatas
con las medidas de protección, ¿no? Para así como que refrescar la mente y conocer, como que volver a revivir nuevos momentos y así como que aliviar un poco lo que serían las inquietudes, ¿no? La depresión sería en ese caso, el estrés, etcétera. Sí, muy bien. Bueno, nosotros como personas en salud, pues tendríamos que idear un plan, ¿no? Porque bueno, ahorita nosotros no nos vemos, pero si tuviéramos en manera presencial, a lo mejor cuántos factores emocionales podríamos encontrar. Los chicos que se sientan en el piso, de pronto lo podemos ver llorando, de pronto está medio pensativo, está, como sé decir yo, un poco oído, ¿verdad? Como que está meditabundo, etcétera, etcétera. Entonces, melancólico. habría que hacer un proyecto, ¿sí? Sí, José David. Sigamos, por favor. Con la justificación. En la justificación y uso de los resultados, se describe lo que sería el tipo de conocimiento que se estima obtener y la finalidad que persigue en términos de su aplicación. Se indica la estrategia de diseminación, ya sea para dar a conocer los resultados y buscar lo que serían nuevas formas de resolverlo, etcétera, y la utilización de los hallazgos de la investigación de acuerdo a los potenciales usuarios del conocimiento producido. En la justificación se responde a lo siguiente, ¿no? Que son los siguientes ítems que están ahí abajo. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? Ya, ¿cómo relaciona su tema? Bueno, en nuestro caso, como ya hemos hablado, ¿no? Se relacionaría, ya sea ya que si las personas están con estas afecciones emocionales, se afectaría su motivación para lo que sea realizar trabajos o para ir a las clases o dar clases, etcétera, ¿no? Se modifique su estilo de vida y se ve afectada lo que sería la economía del país o la presencia del país en otros lugares, etcétera, ¿no? Es como que podemos un político que tenga esos problemas no va a poder realizar bien su trabajo, ¿no? Sí, bueno, usted ha tocado un tema muy importante, ¿no? Porque también puede ser que esos factores emocionales, ¿verdad? No sean directamente por el COVID, sino como usted dice, ¿no? Suponte que nosotros, además de estudiar, tengamos un negocio informal. Ya, Sí. es decir, hacemos empanadas, corviche, tenemos ventas de cuadernos sin tener un almacén o una librería, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿verdad? Con esto de la cuarentena, lógicamente que a lo mejor nadie de esa familia se enfermó, pero ellos están estresados porque está bien pasar un mes No venden. sin un dinero, pero sin Claro. ya pasar 3 meses, imagínese usted. Sí. ¿Ya? Me parece un tema muy interesante lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Sí. Y Porque se ven afectados económicamente y bueno, como no tienen un sustento, se vienen nuevas necesidades, ¿no? Que ya eso sería otro proyecto. sí. Y con el respecto de qué conocimiento o información se obtendrá. Bueno, nuestra muestra serían los estudiantes de medicina, entonces el conocimiento, la información que se busca obtener es como que conocer la situación emocional de cada uno de los estudiantes que estudian medicina, ¿no? En la ULIAN, para así, ¿Ya? no sé, darle algunos consejos o algunas terapias de grupo, ¿no? Que sería de psicología, para aliviar o para que no estén para disminuir la preocupación o el estrés, etcétera, los factores que tengan. ¿Ya? Bueno, la finalidad que perseguimos un poco, ¿qué sería su tema? ¿Cómo? La finalidad que persigue con el conocimiento que usted va a brindar. Bueno, la finalidad sería esa, ¿no? Buscar soluciones para ese problema. Y no solo nosotros, ¿no? Sino como que también consultar con algunos expertos, ¿no? En psicología, para que den como que soluciones efectivas, ¿no? Para darle frente a esa situación. Y bueno, ahí también tenemos cómo se van a diseminar los resultados, cómo lo vamos. Exactamente, ya por internet, ¿no? Sería como que darlo a conocer en una, no sé, en una página en específica
o hasta por los grupos de WhatsApp se podría dar, ¿no? Porque, en fin, ese es nuestro medio de comunicación más activo. Sí, me parece muy bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar los resultados y quiénes van a ser los beneficiarios? Bueno, los beneficiarios serían los afectados, ¿no? La muestra en general, que sean los estudiantes de medicina, y los utilizaríamos ya, como ya dije, ¿no? En eso de buscar una solución para efectiva y rápida para no vernos afectados tanto tiempo por estos factores emocionales que son provocados por lo que ya hemos mencionado, que es la cuarentena, etc. José Daniel, te hago una última pregunta. Ya digamos. ¿Has escuchado algo sobre el síndrome Cabaña? ¿De Cabaña? Sí. No me suena eso. ¿No le suena? No. A ver, vamos a ver. No te me vayas, ¿sí? No, estoy aquí. Ya, vamos a ver. Vélez Vera Kelly. Sí, doctora. Usted, esta pregunta no la voy a calificar, ¿sí? Pero deberían de saberlo. ¿Usted sabe qué significa el síndrome de Cabaña? Síndrome de Cabaña. ¿O de la cabaña? No, doctora. No, ya dije que no la voy a calificar, ¿sí? Hernández Luis Francisco. Aquí nomás había un charquito de agua, pero yo me paré aquí a mirar y estaba sequito. Hernández Luis. Ahora, buenas tardes, disculpe, tenía problemas con el micrófono. Sí, buenas tardes, Luis. ¿Usted sabe qué significa el síndrome de la cabaña? No, doctora, no lo he escuchado. ¿Algún voluntario que sepa qué es el síndrome de la cabaña? Doctora, yo había escuchado que era como que también se denominaba como que un miedo que tenían las personas más que todo de edad mayor a volver a salir de casa después de todo esto de la pandemia, como que ya no querían salir, el miedo al contagio, ya quedarse en confinamiento en sus casas. Eso ya lo he escuchado yo. Sí. Eso, ¿verdad? Bueno, yo también para mí fue nuevo, ¿no? Yo escuché unas noticias y yo dije, bueno, ¿y qué será el síndrome de la cabaña, ¿no? Y justamente ese término lo aplican en Sevilla, en España, ¿no? Entonces dice que tras tantos días de confinamiento por el coronavirus, muchas personas se pueden ver afectadas por el llamado síndrome de la cabaña. ¿Qué es lo que acaba de decir Diana, verdad? Como que tienen miedo de salir después de tanto tiempo y que de pronto se vayan a enfermar. Y imagínate ya nosotros, bueno, aparentemente ya estamos no es que aparentemente, estamos en el semáforo amarillo, pero todavía aquí en Manta, gracias a Dios, parece que estamos haciendo conciencia, ¿verdad? Que no salimos así por querer salir, sino que ya salimos a la calle es porque nos falta algo para la comida, porque uno tiene que cubrir sus deudas de las tarjetas, pero algo básico, ¿no? Para pagar los servicios básicos, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo les pongo mi ejemplo. Mi esposo y yo estamos peleados con el internet. Y para mí es un terror inmenso yo pagar la luz, pagar el teléfono, pagar el agua, pagar la televisión, con la tarjeta así por internet. Yo prefiero ir y cancelar, ¿no? Porque tantas cosas que se escuchan de que tú vienes y pones tu clave de la tarjeta y después te estafan. Entonces, aunque tengamos un poquito de miedo, pero nosotros sí salimos una vez a la semana o una vez cada 15, vamos viendo vamos registrando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que comprar para no ir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mi esposo, como ya es de la tercera edad, él pasa sin hacer la cola al comisariato. Entonces nos dividimos, él se va al comisariato y yo me voy a la farmacia. Y cuando hay que ir al banco también va él, porque como es de la tercera edad, pasa rápido. Entonces, ese es el problema. Nosotros a lo mejor no vamos a tener un pico si nos seguimos comportando así, ¿no? Pero el síndrome de la cabaña es eso, lo que acaba de decir Diana. O sea, la población, los ciudadanos tienen miedo de salir, ¿ya? Porque ellos piensan que si van a salir, ponen un pie fuera de su casa, pues lógicamente van a tener el virus y entonces se van a enfermar. Entonces, eso es, ¿no? Y que de pronto también podríamos, en el trabajo de ustedes, ¿verdad? María Isabel, a lo mejor, quien quita, también podríamos hablar un poquito de este síndrome de la cabaña. De pronto, nuestros estudiantes no tienen ese síndrome, pero a lo mejor, ¿verdad?
ponemos una pregunta abierta, porque no nos olvidemos que es la investigación cualitativa. Entonces no vamos a hacer preguntas cerradas, sino preguntas abiertas. Y arriba, antes de que comiencen a contestar, le ponemos un encabezado que por favor detallen, ¿no? Y podríamos decir, usted, de pronto no todos saben qué es el síndrome de la cabaña, entonces de pronto nosotros podríamos decir, usted o algún familiar tiene miedo de salir después de haber pasado tanto tiempo de cuarentena, y entre paréntesis le ponemos síndrome de cabaña, ¿sí? Y entonces, él o ella tiene que explicar, diga, no, yo no tengo miedo, pero sin embargo mi abuelita o mi papá o mi mamá o una persona mayor que vive con él o con ella, pues tiene miedo a salir. ¿Y por qué tiene miedo a salir? O sea, esas son las preguntas abiertas, ¿no? Que ellos pueden escribir. Entonces, como que vamos a dejar algún espacio para que ellos puedan contestar. Entonces, así nosotros podríamos hacer nuestra investigación cualitativa, porque si hacemos preguntas cerradas, no, ahí entonces estaríamos haciendo una investigación cuantitativa. Entonces, lo que nosotros es como que si de pronto escucháramos que en este caso, ¿verdad? Le estamos haciendo la pregunta a Diana, o Diana está conversando con José Daniel, y Diana le dice, y nosotros como nosotros somos los investigadores, estábamos parando la oreja, ¿verdad? Entonces Diana le dice a José Manuel, ay, José Manuel, te cuento que yo no tengo miedo en salir, pero mi abuelita que vive ahí al lado, ella sí tiene miedo en salir, porque dice que si ella sale a la calle o se va a la iglesia, como hay mucha gente, ella se puede infectar con el COVID. Entonces, como que le vamos a dar ese tinte a la investigación, como que si estuviéramos escuchando un diálogo, ¿sí? Porque no tenemos otra manera de hacer la investigación cualitativa. Entonces, en este momento nosotros como que vamos a hacer un poco de inventores, ¿verdad? Cada uno. O sea, no inventar la respuesta, pero sí inventar técnicas para obtener la respuesta que nosotros nos hubiera gustado si podríamos tener contacto con la comunidad. Siga José Daniel, perdón. Bueno, sería entonces el fundamento teórico, ¿no? Ajá. ¿Sí? Este se deriva del planteamiento del problema. Sería como que en sí una argumentación o la demostración de la pregunta, dándole respuesta y mostrando lo que sería una hipótesis del trabajo, ¿no? El fundamento teórico también es considerado como el piso, ¿no? Que sustenta la pregunta central del estudio, que serían que exponen los razonamientos o los argumentos del investigador hacia la búsqueda de la evidencia que le dé respuesta a la pregunta o hipótesis planteada al principio, ¿no? En nuestro caso sería como que en sí mostrando las encuestas o las posibles, no sé, me imagino que solo podremos obtener información por encuestas, ¿no? Entonces solo sería como que mostrando las encuestas y los resultados, y así dándole como que un significado a lo que sería nuestro trabajo, ¿no? Mostrando los resultados, las personas con estos factores emocionales que estén afectados, ¿no? Por cada grupo, y así como que dan demostrando, ¿no? Que sí existe una afección provocada por esta cuarentena, ¿no? Que serían los trastornos emocionales. Sí, es bien cierto lo que usted dice, José Daniel, ¿verdad? A pesar que no es como prioritario en la investigación cualitativa, ¿verdad? Tener fundamentos teóricos, pero sí es, en el caso que estamos viviendo ahora, sí es conveniente revisar la literatura porque no tenemos a nuestra población, a nuestra muestra, a nuestro objeto de estudio, no lo tenemos, ¿no? Entonces, como ustedes van a hacer, no, factores emocionales, entonces ustedes van a tener que buscar artículos de factores emocionales. A ver, ¿a qué llamamos factores emocionales? ¿Cuáles son estos factores emocionales? Si hay alguna clasificación de los factores emocionales, ¿no? En forma generalizada. Ya, y de pronto también podríamos poner en el buscador, ¿verdad? Artículos científicos que hablen de los factores emocionales después del confinamiento. Ya, y que a lo mejor ya tenemos artículos. Entonces, eso, tenemos que recurrir a eso, porque no es que nosotros no vamos a trabajar directamente con nuestra muestra. Gracias, José Manuel. Ya, José Daniel, profesor. José Daniel.
William Andrés. William. Ya, doctora. Aquí estoy. Listo. Ya te escucho. Sí, pero esa no es mi diapositiva. No entiendo. Ya. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación se subdividen en lo que va a ser el general y los objetivos específicos. El objetivo general es el que va a tener una similitud bastante parecida a lo que va a ser el tema, solo que va a ir acompañado con ciertos verbos. Para estos objetivos vamos a utilizar verbos como, por ejemplo, conocer, determinar, analizar y otros más. Debe dar una noción a lo que también va a ser, debe dar noción clara de lo que se pretende describir, determinar, los verbos que los pronuncié. En cambio, los objetivos específicos, estos son los que van a hacer como a dar una descomposición y secuencia lógica del objetivo general. Digamos, por ejemplo, si vamos en el objetivo general ponemos conocer, en los objetivos específicos vamos a darlos más como especificidad, como el nombre mismo lo dice, que va a ser analizarlos y determinarlos más detalladamente. A ver, ¿y en español? Ya, doctor. Dígame en español. En español. Quiero saber bien de lo que me acabas de decir. Los objetivos va a ser lo que nosotros vamos a querer, lo que queremos de la investigación. Si queremos conocerlo, queremos, digamos, lo que vamos a querer saber de lo que vamos a investigar. Es el punto necesario. El punto más, ¿cómo le explico? Siga, que sí le escucho. Ya, sí. Ya, y eso, digamos, en el ejemplo que nosotros, del tema de investigación era de los factores desencadenantes de los estudiantes a partir del COVID-19 de la ULIAN, de la Facultad de Medicina, digamos, era conocer estos factores que desencadenaron la cuarentena. Digamos, en los objetivos específicos, digamos, va a ser analizar los factores y de qué manera, digamos, afectó a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la ULIAN. Ya. William, mira, en sí tienes razón lo que dice, ¿no? Pero en términos generales, el objetivo general, ¿verdad? Es un enunciado que resume la idea central del tema, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos que el tema de ustedes es factores emocionales, ¿verdad? Entonces nosotros el objetivo general casi es parecido al tema, solamente que anteponemos un verbo, ¿verdad? Por eso decimos que el objetivo general es la parte que resume la idea central, ¿no? Podríamos poner conocer los factores emocionales, investigar los factores emocionales y siempre le vamos anteponiendo un tema. Y los objetivos específicos, ¿verdad? Vendrían a ser qué es lo que nosotros vamos a hacer para alcanzar en este caso, ¿verdad? El objetivo general. Si nosotros queremos conocer los factores emocionales, entonces, ¿qué otro objetivo específico vamos a hacer? O sea, es como una secuencia, ¿verdad? Que nosotros ponemos 3 objetivos específicos y que esos objetivos específicos, ¿verdad? Es un poco como alcanzar, que nosotros lleguemos a comprobar, en otras palabras, el objetivo general. Es comprobar o alcanzar una meta de lo que nosotros queremos acá. Entonces, eso vendría, o como también dice aquí el texto, es una descomposición y secuencia lógica del objetivo general, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de secuencia lógica, quiere decir que yo tengo que hacer unos objetivos para yo alcanzar, voy como subiendo las escaleras para yo ir alcanzando y llegar hasta acá donde es el objetivo general.
Siga, por favor. Sí, lo que usted dijo era, así digamos, la similitud del tema era el objetivo general, solo que acompañado de un verbo, como lo dijo. Ya, y en la metodología de esto, de los protocolos de investigación, vamos a tener 4 puntos que van a ser los siguientes. Vamos a mencionar 2 primeros, que va a ser definición operacional de las variables. En esto el investigador deja claro al lector que está entendiendo cada variable. Digamos, si la investigación va a ser, con las variables pueden ser cualitativas, que van a ser de cantidades o numéricas, y cualitativas que van a ser de las cualidades para la investigación. Y en el tipo de estudio y diseño general, esto se debe seleccionar con base a los objetivos presupuestos y a la disponibilidad de recursos. Y además a la accesibilidad de tipo ético. ¿Mande? Objetivos propuestos. No. Claro, al objetivo propuesto, digamos, si el tipo de estudio, digamos, si va a ser de investigación científica o de investigación, así cada tipo de... Y así tiene que también ver también tiene que ir acompañado, digamos, si hay recursos suficientes para poder realizarlo o no. Y tiene que irse delimitando a lo que le va alcanzando. Tiene que irse, digamos, si tiene para para más expansión, se va, digamos, si hay para presupuesto, se puede expandir más la investigación. Pero si no hay tanto, se va a reducir y va a haber limitaciones. Y por eso tiene que ser la aceptabilidad, así también del tipo ético. Aquí también se debe enunciar lo que van a ser las estrategias para realizar el tipo de estudio y toca ponerlas en práctica. Ya, yo sé para reducir o suprimir las... William, yo sé que todavía ustedes no han llegado a definir cuál tipo de estudio. Pero yo quiero saber, ya nosotros eso ya vimos y me parece, no recuerdo bien si fue el equipo de Diana, ¿verdad? Que habló sobre los tipos de estudio. Y Diana mencionaba unos tipos de estudio. ¿Cuáles eran esos tipos de estudios? William. Los tipos de estudios. Claro. Como tipo de estudio científico. No, pues si todos los tipos de estudios son científicos, porque vamos a querer descubrir algo. Pero no recuerdo si fue el equipo de Diana que habló sobre el tipo de estudio. La verdad que no. Fue el equipo del compañero Anthony Mieles. Ellos hablaron de los tipos de estudio. Ah, bueno, fue el equipo de Anthony. A ver, ¿qué me tipo de estudio? Escuchan? La verdad que, le soy sincero, no recuerdo. Creo que ausenté esa clase por cuestiones. Ya, pero usted tiene que revisar porque inclusive yo les recomendé a los chicos que subieran el material didáctico al WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si los chicos ponen el material didáctico y no lo revisan, de nada vale. Y además, como ya dijo Diana, ¿verdad? Desde la semana pasada, ¿no, Diana? O el lunes, ya activamos las clases. Entonces tienen que revisar, pero el PowerPoint los chicos lo han pasado, así que recomendación, ¿sí? Entonces, si recordamos un poco, ¿verdad? Los compañeros decían que los tipos de estudios pueden ser estudios exploratorios, pueden ser estudios descriptivos. ¿Qué más? ¿Perdón? Ah, ya, doctora, ya me acordé, sí, es verdad. Disculpe, que a veces la memoria es frágil. Estudios explicativos, ¿verdad? También los explicativos. Estudios correlacionales. También los correlacionales. Sí, ya los recordé, doctora. Experimentales. Los experimentales. Entonces, eso es lo que tenemos. Los no experimentales, sí. Estudios analíticos. Disculpe, la verdad que... También nos hablaron del sesgo, de la investigación. Entonces, nosotros tenemos que recordar. No es que ya termine la clase virtual y quedó allí. ¿Sí? Tienen que revisar porque si no, ustedes van a tener problemas para el examen. Es una recomendación sana que les doy.
Y la otra semana voy a tomar aporte. ¿Sí? Nos citamos a la clase y los 10 minutos primeros es para el aporte. Yo les mando el link en ese momento al teléfono y ustedes responden. Y tienen que enviarme enseguida, porque si ya pasan los 10 minutos, ya ustedes, ya ese examen ya no viene. Entonces, verán, mucho cuidado. Doctora, Sí, una doctora, cosita. Ya lo recordé. ¿Ya? Sigamos, por favor. Sí, ya, y para culminar, los otros, digamos, aquí hay 2 puntos más, que van a ser los procedimientos y el universo de estudio. Uno va a ser universo de estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis y observación. Esto va a ser los criterios que va a tener, digamos, el grupo de investigación, tanto de inclusión y exclusión. En esto, el investigador debe enunciar y describir el universo del estudio y todo lo relativo a los procedimientos y técnicas para la selección y tamaño de muestra. También el investigador explicitará los criterios para la selección, el tipo y el tamaño de grupos, los procedimientos para su conformación. Esto quiere decir que, digamos, el grupo de estudio tiene que hacer, enunciar siempre y describir detalladamente, paso a paso, el universo de estudio se lo va a realizar todo relativo con los procedimientos y técnicas que va a realizarlo. Y en los procedimientos para... Mande. Bien, le hago una pregunta. Si tú haces que no estamos en... le escucho. Y que ustedes tienen el mismo tema, factores emocionales, ¿verdad? Tienen factores emocionales. No le pongamos después, no, imaginémonos que no tenemos pandemia, que estamos normalmente y que lo vamos a hacer en la Facultad de Medicina. ¿Cuál sería el universo y cuál sería su muestra? Ya, el universo de estudio va a ser estudiantes. Y la muestra va a ser lo más pequeña, que va a ser solo estudiantes, de la pequeña muestra va a ser de solo estudiantes de la Facultad de Medicina. Así. Pero cuando tú me dices el universo estudiante, no me dices nada, no sé a qué te refieras. Es que el universo de estudio, digamos, porque lo vamos a realizar a los estudiantes, y la Sí, muestra pero ¿qué ya es algo más estudiante? específico, que solo va a ser a los estudiantes de medicina de la ULIAN. De la Facultad de Medicina de la ULIAN. Eso es el tamaño ¿Cuál de sería muestra. el Y vamos a tomar un tamaño de muestra, digamos, no vamos a tomar a todos los estudiantes, que son como 1000, sino se va a hacer un pequeño grupo, digamos, de unos 80 estudiantes, que le vamos a hacer análisis, observaciones, preguntas. De toda la universidad. William. Doctora. ¿Sí? Dígame que se cortó un ratito la señal A ver, yo quiero que me escuches bien la pregunta. Ustedes van a hacer estudio de factores emocionales. Solamente quiero que me digas cuál es el universo y cuál vendría a ser la muestra. Así. El universo es esto y las muestras son esto. Ya, pues el universo de estudio van a ser todos los estudiantes y en la muestra va a ser una pequeña cantidad. Ya, ¿verdad? Que se le va a hacer las respectivas preguntas, el estudio. Todavía no vamos a procedimiento, William. Ya, entonces, ¿verdad? La muestra, el universo puede ser bien toda la universidad y podríamos coger un muestreo de los 15,000 estudiantes, ¿verdad? Pero el muestreo tiene que ser en cada unidad académica. Bueno, lógicamente se aplican unas fórmulas y luego la fórmula te dice cuántos estudiantes debes de coger de ese universo. ¿Sí o no? Ya, si
Si es que, a pesar de que se ha puesto la fórmula con 1,25% de confiabilidad, la muestra sigue siendo tan grande, ¿verdad? Se hacen submuestras. En el caso de ustedes, el universo sería la Facultad de Ciencias Médicas, los alumnos de Ciencias Médicas, y la muestra serían los estudiantes de sexto semestre, ¿sí? De sexto semestre serían la muestra. Ya, ahora sí, del procedimiento, eso era lo que usted me iba a decir, escucho. William. Ya, Y también del procedimiento van a ser, digamos, las pautas que vamos a tomar para realizar en esta pequeña muestra, digamos, el seguimiento que vamos a hacer los estudiantes y las preguntas y todo eso. Eso va a ser el procedimiento que vamos a tomar para realizar la investigación. Claro, como dice también, con técnicas y con técnicas para poderlo realizar. Ese es el ya, procedimiento. William. Otra pregunta. Van a ser pasos a seguir. Es como un protocolo. Sí. Una pregunta. Imaginémonos que nosotros no hayamos escogido la muestra de sexto semestre, sino que queremos escoger otro tipo de muestra, no así directamente decir vamos a trabajar con los de sexto semestre. ¿Qué técnica podríamos aplicar para escoger las muestras? De eso también ya hablaron los compañeros. Digamos, si no solo vamos a hacer los sexto semestre, vamos a coger un paralelo al azar. Al azar. Y si yo no quiero coger un paralelo al azar, sino más bien una cantidad X. Una cantidad X, una cantidad considerable, que no sea ni poca ni mucha, para poderlo realizar. Sí, pero ¿y cómo lo escojo? Porque es... A esos 100 yo me he propuesto que voy a hacer a 100 estudiantes de medicina la encuesta. ¿Cómo lo hago? Ahí dijo usted con fórmulas. No, yo ya tengo escogido los 100. Ah, ya. Fórmula porque yo ya sé que tengo que hacerle a 100 chicos, entre chicos y chicas. Ah, ya, sí. Entonces, para escogerlo, digamos, vamos a qué sé yo, como a indagar a personas que le ha afectado más esta cuarentena, digamos, puede ser a los foráneos, a indagar más a profundo por algo de investigación. Y no, porque entonces estaría haciendo doble investigación. Y entonces, si yo hago eso, yo ya de nada vale que le haga 100, porque yo ya si lo hago como usted dice, entonces yo estaría viendo a toda la facultad, a todos los estudiantes de la facultad. Entonces, lo haría, a ver, si ya tengo mis 100 estudiantes. Claro. O sea, yo ya sé que tengo el número, pero todavía no tengo los estudiantes. Claro, pues los voy, digamos como son 10 semestres y 100, cojo 10 por cada semestre para tener una equidad. Ya, está bien, cojo 10 de cada semestre. ¿Y cómo escojo a los 10 del primer semestre, a los 10 del segundo, a los 10 del tercero, a los 10 del cuarto y así sucesivamente? ¿Cómo los escojo? Como no los conozco a todos, voy con una lista, claro, pidiendo el permiso por paralelo, voy con una lista y digo apellidos al azar. ¿Cómo dicen los apellidos al azar? Pero porque tengo la lista, digamos, como no los conozco, digamos, ejemplo, Ruiz, Calderón, Zamora, en 10 en un semestre. Voy al segundo, así también 10 y 10, hasta completar los 100, que 10 por 10 son 100. Bueno, una de las técnicas más fáciles es que yo enumero, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, enumero, dependiendo de la cantidad de estudiantes, yo puedo decir del 1 al 6. Y voy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y yo digo, bueno, los 1 aparte, los 2 aparte, los 4 aparte, los 5 aparte y los 6.
y luego pongo del 1 al 6 en una fundita 1, 2, 3, 4, 5, 6 y saco un numerito, entonces me quedo con los que sacaron el número 2, por decir. Porque ahí yo no estoy viniendo, porque también puede haber un muestreo sesgado, ¿verdad? Que yo ya antes he observado. No, pues yo tengo, apago la cámara para pegarme. ¿Perdón? No, nada, que mi mami me estaba llamando. Ya, entonces William, ¿verdad? Tienes que revisar los muestreos, ¿sí? Que ya también han hablado los compañeros, pero que en otro capítulo, tal vez en la segunda parte del semestre, vamos a volver a tocar ese tema. Entonces yo te recomiendo que revise la parte de los estudios, ¿verdad? De los tipos de estudio y que revise sobre los muestreos. ¿Qué son los muestreos aleatorios? Gracias, William. Bueno, y vamos con Pincay Bravo. Ya, presente. ¿Ya? Bueno, ¿Escucho? continuando, vamos a describir lo que es el plan de análisis de los resultados. Ya, este de aquí dice que se lo podría considerar dentro de lo que es la metodología del protocolo, pero se lo toma como una sección aparte. Entonces, desde de aquí se va a explicar o organizar los datos que se han obtenido de lo ya descrito anteriormente y se lo van a codificar en una hoja de Excel para establecer lo que es como un tipo de software de acuerdo a los datos Doctora, ¿me recabados. escucha? Sí, estoy escuchando. Ya, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos estos datos en Excel, ¿verdad? Justamente es para sacar los gráficos, para sacar las tablas, ¿sí? Ajá. Obviamente nosotros también la vamos a tener que hacer, pero como nuestra información es cualitativa, ¿verdad? Si es que llegamos a hacer estos gráficos y estas tablas, ¿verdad? Nosotros en el plan de análisis de resultados, quiere decir que si esta es una tabla con resultados o un gráfico con resultados, nosotros vamos a tener que analizar, ¿verdad? Estos resultados que están acá. ¿Sí me entiendes, señor Pincay? Sí, sí entiendo. Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, plan de análisis de resultados. Sí. ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio que también en medicina se usa este programa SPSS, que él directamente, tú puedes hacer la tabla en Excel, pero luego se migra esos valores al SPSS y automáticamente si tú señalas cuáles son las variables o qué es lo que tú quieres cruzar, entonces la máquina, el programa mismo ya te da los gráficos. Doctora, disculpe. Diga. No sé quién dice disculpe. Doctora, disculpe, no. Merchan, que se me fue, se me está cortando, está fallando el internet. Ya, pero estoy con el señor. Ya pasó mi tema. Sí, señor. Ya, pero eso no quiere Doctora. decir que puede ir. Ya, siga, por favor, Pincay. Ya, la siguiente son lo que son las referencias bibliográficas. Estas aquí dicen que debe darse suficientes antecedentes para comprender y valorar la propuesta de la investigación. Es decir, buscar en sitios, ya sea sitios web, libros, donde hallar temas relacionados con a lo que nuestra investigación se va a dedicar. Ya, también dice que se va a pretender emprender y justificar la racionalidad y la facilidad de estudio. Factibilidad. Ya, y también se debe escoger las referencias más sobresalientes que se apoyen con la argumentación. Es decir, si se podría decir, las mejores calificadas, las más visitadas, y además de esto también debemos buscar las referencias bibliográficas más actualizadas.
Sí, ¿verdad? Un poco lo que dice usted, señor Pincay, ¿verdad? Es bien cierto que nosotros tenemos que buscar suficiente bibliografía, suficiente literatura. Ya en el caso de nosotros, ¿verdad? De que la investigación es cualitativa, nosotros también la observación, si es que tuviéramos en manera presencial, la observación iba a ser una herramienta muy importante para el desarrollo de nuestra investigación. Lamentablemente, como no podemos, lógicamente que tenemos que alimentarnos de estas referencias bibliográficas, ¿verdad? Y cuando hablamos de factibilidad, ¿se acuerda que cuando discutíamos los temas por equipo, yo les preguntaba, ¿y es factible hacer este tema? ¿Sí se puede hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bueno, llegamos a la conclusión que se iba a hacer esto y que se iba a hacer un formulario, ¿verdad? En Google Drive para que puedan responder, pero siempre y cuando que esos formularios sean abiertos, no con preguntas cerradas. Y cuando nosotros decimos esto, ¿verdad? Esto que tiene aquí, para ello deberá escogerse la referencia más sobresaliente que apoye en la argumentación. Y esa partita que usted tiene allí, ¿verdad? Va relacionada con el análisis de los resultados. Es decir, imaginémonos que a nosotros nos salió que nuestros estudiantes de sexto semestre, un 80% presentan una mayor carga de factores emocionales. Ya, entonces nosotros vamos al internet para ver si hay un estudio similar o parecido. De pronto puede ser que haya de estudiantes de otra universidad que ya hicieron esa misma temática, y entonces pues nosotros podríamos decir, ¿no? Que la presente investigación arrojó estos resultados, pero que está relacionada con la investigación que hizo Isabel Ruiz en Ciudad de México en tal universidad, podríamos decir. ¿Sí? Entonces, a esto nosotros le llamamos la revisión, el análisis de resultados. Con la siguiente diapositiva ya. Entonces, la siguiente diapositiva nos habla de lo que son el cronograma de actividades. Dice, en esta se van a calendarizar detalladamente las actividades que se llevarán a cabo mediante un orden cronológico de acuerdo al plan de trabajo programado. En esta va a ser importante mencionar el número de actividades que incluyan en el cronograma y dependerá totalmente de la investigación. Como podemos observar aquí en el cuadro adjuntado, vamos a realizar un cuadro dependiendo de actividades y de tiempo. Ya, o sea, vamos a establecer un orden para que así se nos haga más fácil llevar el trabajo de la investigación. Ya, ¿y para qué me sirve este cuadro, señor Pincay? Como le dije, para llevar un orden en la investigación. Este cronograma de actividades sería como un protocolo dentro del protocolo, o sea, establecer un orden específico para realizar la investigación y que la investigación sea llevada de mejor manera, porque este orden nos va en cierta manera nos va a evitar que se nos aglomeren los trabajos y así. Sí, ¿verdad? Eso es lo correcto. O sea, no solamente para llevar el orden, sino que este cronograma de trabajo nos va a orientar para ver si nosotros vamos a tiempo. Imaginémonos que ustedes ya están haciendo su trabajo de titulación y ustedes hicieron esto. Supongamos que estamos en mayo y ustedes en mayo deberían de haber entregado la primera semana el marco conceptual, el marco teórico y el marco metodológico tenían que haberlo entregado en la segunda semana, ¿verdad? Supongamos que su tutora les dijo, ustedes tienen que presentarme aquí. Si ustedes no me presentan aquí, yo comunico al consejo de facultad que yo ya no voy a ser su tutora o que ustedes no están cumpliendo con lo acordado, ¿verdad? Entonces, más o menos, que nos como que dice, a ver, estás tardando, tú tenías que presentar esta tarea en tal fecha y no la presentaste, ¿sí? Entonces, para eso también nos sirve el calendario, porque el orden ya lo sabemos, pero sin embargo, para ver el tiempo. Porque imagínate, si no tuviéramos esto, yo podría decir, si mi graduación va a ser en septiembre, yo en agosto hago todo. Y de pronto llegamos al mes de agosto, cuando ya nosotros tenemos que entregar el informe, porque la graduación es en septiembre.
¿ya? Y nos hemos confiado. Imagínate que si cogemos solamente el mes de agosto para hacer, las cosas no salen bien, ¿verdad? Entonces es esto, es seguir. Ya, entonces, vamos a tener lo que es el presupuesto. Este de aquí va a pretender especificar todos los costos necesarios para el desarrollo de la investigación. Se debe tomar en cuenta ya sea gastos en recursos humanos, recursos materiales, infraestructura tecnológica y didáctica. En este caso, nosotros no vamos a desarrollar un presupuesto tan grande, por lo que haremos haremos encuestas virtuales, no presenciales, entonces será un gasto minoritario. Ya. Bueno, aparentemente es un gasto, nosotros decimos que es un gasto que como que uno no lo siente, ¿no? Pero a lo mejor nosotros no lo sentimos, pero las personas que pagan la luz van a tener que pagar la luz porque estamos más directamente con la computadora, ¿verdad? El internet y todo eso hay que reducirlo a los gastos. ¿Cuánto pagamos en el internet al mes y cuántas horas vamos a ocupar ese internet para hacer nuestra investigación? ¿Sí? La computadora que estamos utilizando, eso tiene un valor. El teléfono, los que usan el teléfono tienen otro valor, ¿sí? Entonces aparentemente decimos no gastamos, ¿sí? Y también, o sea, en este presupuesto se describe si es un gasto realizado propio o un gasto, o si es como auspiciado, o sea, si es auspiciado, se podría decir. Sí. Nosotros llamamos gastos internos y gastos externos. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros decimos aparentemente no, pero por ejemplo, a nosotros como docentes nos está saliendo bastante esto primero tuvimos que contratar sedia. Segundo, que aquí donde yo estoy es un calor que todo el día, si yo salga de la habitación tengo que dejar el aire prendido porque cuando ya entro es como un fogaje, ¿no? Entonces todo eso se va contabilizando. Entonces imagínense ustedes, ¿sí? Si yo estoy trabajando solo con la computadora y el aire y no prendo la luz, entonces no voy a ver. Entonces todo eso se va asumiendo y van a ver que a lo mejor si ustedes le preguntan a su papito, a su mamita, mamita, ¿cuánto pagabas antes de luz? Y ahora que estamos haciendo todo virtual, ¿cuánto se paga? A lo mejor en el internet, no, porque como se contrata un plan en casa, no hay problema, ¿no? Entonces eso es, yo me he visto, estoy ahorita yo solicitando la banda, que me amplíen los megas de la banda ancha del internet de la casa, porque yo sé que tengo problemas, yo tengo que andar paseando con la computadora para allá, para acá, a ver dónde agarro la señal. Entonces yo solamente tengo 4 megabytes, algo así, y estoy solicitando a 10, pero yo tengo 15. ¿Se recuerdan que yo tuve una semana casi que no di clase ni lunes, ni martes, ni miércoles por el internet? Y desde ahí estoy solicitando y todavía no me solucionan el problema. Entonces, eso ya es un gasto extra. Imaginémonos que yo en vez de estar dando clase, ¿verdad? Con el proyecto de ustedes, entonces ya ese es un gasto. Entonces ya yo lo pongo como gasto. ¿Ya? A pesar que tenga la computadora, eso también es un gasto. Sigamos, por favor. Ya, continuando con los anexos, vamos a tener que en este se incluirá lo que es los indicados con el documento como parte de los textos, es decir, se anexarán las hojas de recogida de datos, ya sean cuestionarios o formularios, en caso de que sea presencial, fotografías, ya también la hoja de la encuesta de las preguntas que realizamos, es decir, eso se incluirá en lo que es el protocolo. Y luego, Continúo. ¿Y luego Ya. qué tenemos? El informe final de la investigación. El informe final de la investigación. ¿Verdad? Ya, este dice, una vez recolectada y analizada la información, se procederá a realizar el informe final de la investigación, que deberá constar con todos los elementos ya anteriormente descritos. Así es.
en la discusión vamos a tener de que esta se va a referir a la interpretación del autor que hace sus hallazgos, es decir, nuestra interpretación de los resultados de acuerdo a la investigación que nosotros realizamos. Dice que estas de aquí se pueden seguir o recomendar ciertos pasos, como la introducción donde se recuerda el objetivo principal de la investigación, el análisis del grupo de estudio, descripción detallada de los resultados encontrados, diferencias o similitudes de sus resultados con los trabajos similares que se han realizado por otros investigadores, el planteamiento de la hipótesis y líneas de investigación para futuros estudios, y comentar las dificultades y limitaciones encontradas en el proceso de la investigación. Aquí, como dice, la palabra discusión es como entablar las diferencias entre nuestro estudio y uno similar que hayamos encontrado, describiendo también las dificultades que se nos pudieron presentar o limitaciones de este. En caso de nosotros, la limitación sería que no lo pudimos, o bueno, todavía no se sabe, pero no lo hemos podido realizar presencialmente, que sería como una ayuda extra. Y en la parte de las conclusiones dice que se va a tratar de un resumen con los puntos más importantes y significativos de la investigación. Estas conclusiones serán al final, se redactarán al final de la investigación y deben hacer referencia a los resultados concretos que se han obtenido del desarrollo del estudio y deberán estar acorde al número de objetivos planteados. Aquí lo que se hará es dar como los objetivos que ya nos hemos planteado, decir si se cumplieron o no y escribirlo y redactarlo. Es decir, las conclusiones dice que deben ser muy específicas y en resultado de los ya datos obtenidos. Sí, bueno, en otras palabras, ¿verdad? Si nosotros tenemos 3 objetivos específicos, nosotros tendríamos que tener 3 conclusiones. Y esas conclusiones salen de el instrumento que nosotros hayamos aplicado, o si es que hicimos alguna tabla, si hicimos algún gráfico, o si grabamos un vídeo, ¿verdad? Nosotros tendríamos que poner las conclusiones. Y bueno, ustedes no tienen las recomendaciones, pero cuando es un artículo que lo vamos a aplicar para subirlo a una revista, por lo general casi nunca lleva recomendaciones. Pero cuando hacemos un trabajo de investigación como, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Sí podríamos plantear ciertas recomendaciones, y también las recomendaciones van también a la par de los objetivos específicos. Es decir, si yo tengo 3 objetivos específicos, tengo que tener 3 conclusiones. Y como tengo 3 conclusiones, posiblemente tenga que tener 3 recomendaciones o una recomendación global. ¿Sí? Sí, es que, doctora, también nosotros al principio dijimos que no hay como que un protocolo estandarizado, sino que cada protocolo puede variar de acuerdo a la opinión del investigador. Por eso quizás no ubicamos, porque fue lo que encontramos. Sí, yo no te estoy diciendo que no está bien, Steven. No, solo también estoy argumentando. Sí, o sea, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista del investigador, sino que cuando ya nosotros pertenecemos a una institución, ¿verdad? A pesar que yo, o usted, o todos como investigadores tengamos nuestro punto de vista, pero nosotros tenemos que adaptarnos al protocolo que nos exige esa institución. Yo voy a dejar de compartir esto para compartirles el protocolo de la universidad, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir me voy a ver. Chicos, auxilio. Yo tenía un power, compartir.
voy a dejar de grabar un ratico y vuelvo porque no puedo compartir la pantalla mientras estoy grabando, ¿sí?